Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén genial, yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha generado ríos de tinta, muchísimas especulaciones y que hasta cierto punto sigue siendo un pequeño misterio para muchos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión turca y que, por supuesto, han conquistado corazones en todo el mundo. Vamos a hablar de esa conexión especial que tuvieron, de ese secreto revelado, de lo que pudo haber pasado entre ellos y, sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta clave ¿por qué nadie lo vio venir? O mejor dicho, ¿por qué nos negamos a verlo? Porque, seamos sinceros, las señales estaban ahí, solo que a veces preferimos creer en la fantasía de la pantalla antes que en la realidad. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por los entresijos de una de las relaciones más comentadas del panorama turco. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo y análisis interesantes. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, denle like y compártanlo con sus amigos para que también se unan a la conversación. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por el principio. Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, dos jóvenes talentosos, carismáticos y con una química innegable. Ambos irrumpieron en la escena televisiva con fuerza, cada uno por su lado, pero fue su unión en la serie Medcezir lo que catapultó su fama a niveles estratosféricos. Interpretaban a Yaman y Mira, una pareja con una historia de amor intensa, llena de altibajos, pero que sin duda conquistó al público. Y ahí radica precisamente uno de los puntos clave de este secreto revelado. La química que emanaba de la pantalla era tan palpable, tan real, que muchos espectadores, y me incluyo, nos convencimos de que lo que veíamos era algo más que simple actuación. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que entre ellos había algo especial. Pero antes de adentrarnos en el torbellino de rumores y especulaciones, es crucial entender el contexto que rodeaba a ambos actores antes de Medcezir. Altay Ulusoy, un modelo convertido en actor, ya había dejado una huella significativa en el mundo del entretenimiento turco gracias a su papel protagónico en Anferia Koydum, una serie que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ídolo juvenil. Su atractivo físico y su capacidad para transmitir emociones lo convirtieron en un nombre muy solicitado en la industria. Su vida personal, sin embargo, era relativamente discreta, aunque siempre estaba bajo el escrutinio de la prensa rosa. Se le conocía por ser un hombre reservado, centrado en su trabajo y con una gran lealtad hacia sus amigos y familiares. Şehrine Sarıkaya, por su parte, era una actriz experimentada que había comenzado su carrera a una edad temprana. Había participado en varias series y películas, demostrando su versatilidad y talento para interpretar diferentes roles. Su belleza natural y su carisma la habían convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Al igual que Altay, Şehrine también era una figura pública muy querida, pero su vida personal era un tema que manejaba con cautela. Se le percibía como una mujer independiente, ambiciosa y con una fuerte determinación para alcanzar sus metas. La llegada de Medcezir fue un evento televisivo muy esperado. La serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, prometía drama, romance y una mirada a la vida de la élite de Estambul. La elección de Altay y Şehrine como protagonistas fue recibida con entusiasmo, ya que ambos eran considerados dos de los actores más talentosos y atractivos del momento. La serie rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a una gran audiencia en Turquía y en otros países. La historia de amor entre Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran a pesar de las adversidades, cautivó al público y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero claro, ahí entra en juego el factor negación. En muchas ocasiones, preferimos creer en la imagen idealizada que nos venden, en la fantasía del romance perfecto, que aceptar la realidad. Y la realidad es que fuera de la pantalla, Altay y Şehrine tenían sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios caminos. O eso es lo que creíamos. Durante la emisión de Medcezir, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Altay tuvo una relación con Duygu Şarn, una actriz con la que mantuvo una relación durante varios años. Şehrine, por su parte, tuvo una relación con Kerem Bürsin,
otro actor muy popular, y su romance fue ampliamente documentado por la prensa. Estas relaciones públicas se convirtieron en una barrera para aquellos que esperaban una conexión romántica entre Atai y Sereni, reforzando la idea de que su química era simplemente producto de su talento actoral. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans más acérrimos de la pareja, Yaman y Mira, seguían buscando señales, interpretando cada mirada, cada gesto, cada interacción fuera de la pantalla como una prueba de su amor secreto. La prensa rosa, siempre ávida de noticias jugosas, alimentaba los rumores con especulaciones y fotografías ambiguas, manteniendo viva la fantasía de un romance prohibido. Entonces, ¿dónde encaja la teoría del secreto revelado? Pues bien, a pesar de sus respectivas relaciones, los rumores sobre una posible conexión entre Atai y Sereni nunca desaparecieron por completo. Siempre había un comentario o una foto, un gesto que alimentaba la llama de la especulación. Muchos fans, ávidos de verlos juntos, interpretaban cada pequeña señal como una prueba irrefutable de su amor. Se analizaban entrevistas, se diseccionaban alfombras rojas, se escudriñaban redes sociales en busca de cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y aquí es donde entra en juego la subjetividad. Cada uno ve lo que quiere ver, interpreta las señales a su manera y construye su propia narrativa. Los que creían en la conexión entre Atai y Sereni, veían amor en cada mirada, complicidad en cada sonrisa y química en cada escena. Los que no creían, simplemente veían a dos actores haciendo su trabajo. Esta polarización de opiniones generó debates apasionados en foros, redes sociales y programas de televisión, convirtiendo el tema en un auténtico fenómeno mediático. Pero, ¿por qué nadie lo vio venir? Quizás la respuesta es que sí lo vimos venir, pero no quisimos creerlo. O quizás simplemente nos dejamos llevar por la información oficial, por las relaciones públicas y por la imagen que ambos proyectaban al mundo. Al final, la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y tienen todo el derecho a mantenerla así. El control de la narrativa es crucial para las celebridades, y tanto Atai como Sereni han demostrado ser expertos en gestionar su imagen pública. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la intensidad de la química en la pantalla y la innegable conexión que transmitían, hicieron que muchos se preguntaran si realmente había algo más entre ellos. Y ahí es donde entra en juego el concepto del secreto revelado. No se trata de un secreto en el sentido estricto de la palabra, sino más bien de una verdad a medias, de una posibilidad latente que nunca llegó a confirmarse del todo. Es la idea de que detrás de las cámaras existió una conexión que trascendió lo profesional, una chispa que encendió algo más que una simple amistad. Quizás sí hubo algo, quizás no. Quizás fueron solo buenos amigos, quizás fueron algo más que amigos, pero nunca llegaron a formalizar nada. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la relación entre Atai y Sereni sigue siendo un tema de conversación recurrente entre sus fans. Y eso en sí mismo es una prueba de la fuerza que tiene su conexión en la pantalla. Su legado como Yaman y Mira persiste en la memoria colectiva, manteniendo viva la esperanza de un reencuentro, ya sea en la pantalla o en la vida real. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades son complejas y multifacéticas. Están sujetas a la presión mediática, a las expectativas del público y a los propios deseos y necesidades de cada individuo. No podemos juzgar sus decisiones ni imponerles nuestras propias fantasías. La vida en el ojo público es un desafío constante y las celebridades deben navegar por un mar de expectativas y juicios. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, admirar su profesionalismo y reconocer la magia que crean en la pantalla. Y en el caso de Atai y Sereni, esa magia es innegable. Su química es palpable, su conexión es innegable y su impacto en la televisión turca es incuestionable. Han dejado una marca imborrable en la industria, inspirando a nuevas generaciones de actores y cautivando a audiencias de todo el mundo. Entonces, ¿por qué nadie lo vio venir? Quizás la respuesta es que sí lo vimos venir, pero no lo entendimos del todo. O quizás simplemente nos dejamos llevar por la magia de la pantalla y nos olvidamos de que, detrás de los personajes, hay personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es fácil perderse en la fantasía y proyectar nuestros propios deseos en las relaciones de las celebridades, olvidando que son seres humanos con sus propias complejidades. Lo que sí es cierto es que la historia de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya es un claro ejemplo de cómo la realidad puede ser a veces más compleja y fascinante que la ficción. Y de cómo a veces preferimos creer en la fantasía antes que aceptar la verdad.
La línea entre la realidad y la ficción se difumina en el mundo del entretenimiento, y es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es una construcción, una representación cuidadosamente elaborada. En definitiva, El secreto revelado no es tanto un secreto, sino más bien una invitación a reflexionar sobre cómo percibimos las relaciones de las celebridades, sobre cómo interpretamos las señales que nos dan y sobre cómo construimos nuestras propias narrativas en torno a ellas. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades es un misterio que solo ellos pueden desentrañar, y que nosotros, como espectadores, solo podemos observar desde la distancia, respetando su privacidad y admirando su talento. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre la relación entre Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos hablado de la química innegable que compartían, de los rumores persistentes sobre una posible conexión, de la negación del público y de la complejidad de las relaciones de las celebridades. En resumen, hemos intentado desentrañar el secreto revelado, detrás de esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serrini? ¿Creen que la química que mostraban en la pantalla era real? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Me gustaría también saber si les gustaría que analizara otras parejas de la televisión turca. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se unan a la conversación. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo y análisis interesantes. Y recuerden, si les gusta el mundo del entretenimiento turco, este es su canal. Y estén atentos porque pronto traeré un vídeo analizando las carreras individuales de Atay y Serrini y después de Medcezir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.